Es obvio que el fenómeno demográfico es objeto de preocupación no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. La propia Naciones Unidas confirma a través de sus informes lo que es un secreto a voces, y es que la población mundial está envejeciendo debido a dos factores fundamentales, como son el aumento de la esperanza de vida y la reducción de la natalidad. Es evidente que los cambios que se vienen produciendo en el tamaño, composición y distribución de la población mundial tienen consecuencias notables para alcanzar en el futuro mejoras en asuntos esenciales como son la prosperidad económica, el bienestar social o el desarrollo de las infraestructuras. En definitiva, el envejecimiento y la falta de relevo generacional complican nuestro futuro como sociedad y comprometen el futuro sobre la sostenibilidad de los recursos y, por ende, de la prestación de los servicios públicos. Unos servicios públicos cada vez más exigidos por la ciudadanía y, por ello, debemos establecer y articular las medidas para garantizar una prestación adecuada de los mismos y también para las generaciones venideras. Las instituciones en numerosas ocasiones caemos en el error de adoptar medidas pensando en el corto plazo. La inmediatez, la agilidad y la respuesta inmediata a las demandas ciudadanas no deben estar reñidas con una visión institucional que permita diseñar políticas con perspectiva. La planificación de las políticas públicas debe ser un elemento clave para cualquier gobierno, anticipándose con medidas preventivas a escenarios futuros. Y la demografía debe ser un elemento esencial para cualquier responsable institucional. La Unión Europea viene advirtiendo del creciente desequilibrio demográfico y ha instado a los países miembros a elaborar un marco de políticas demográficas con el concurso de diferentes interlocutores sociales. Asimismo, anima a que los Estados miembros promuevan políticas adecuadas, innovadoras y coordinadas que faciliten a las familias distintos tipos de apoyo mediante un abanico de medidas como los permisos retribuidos, las prestaciones por descendientes, las ayudas a la vivienda o las deducciones fiscales. A nivel nacional también existen diferentes informes diseñados por expertos en la materia que abogan por las políticas de apoyo a las familias y a la conciliación, por impulsar medidas que favorezcan una inmigración ordenada, regular y segura e incluso por incorporar el impacto demográfico en la elaboración de leyes, programas o planes de inversiones. El País Vasco no es ajeno a esta realidad, más bien todo lo contrario. El descenso de la natalidad, el aumento de la edad de la maternidad y la mayor longevidad de nuestra población han tenido como consecuencia un envejecimiento poblacional muy notable. El incremento de la esperanza de vida supone, sin lugar a dudas, una expresión del éxito conseguido como sociedad, pero ello no debe de suponer el envejecimiento de nuestra sociedad si viene acompañado del necesario relevo generacional. La situación en el País Vasco responde a un modelo estructural surgido principalmente durante las décadas de los años 70 y 80. Las diferentes crisis económicas que hemos sufrido, el proceso de desindustrialización, la crisis financiera o la pandemia que hemos padecido recientemente han contribuido negativamente a agravar el problema demográfico que padecemos. Existen datos que son preocupantes en nuestra comunidad autónoma. La tasa de natalidad ha descendido de forma exponencial. En el año 1975 teníamos una tasa de natalidad del 19,75%, en el 2020 del 6,73%. Nos encontramos además por debajo de la media de otras regiones cercanas, como por ejemplo Navarra, con un 7,67%. Según el Eustat, en el año 2020 nacieron 14.721 niños, 697 menos que el mes anterior, un 5,1% menos, siendo la cifra más baja de nacimientos desde 1941. Otro dato a tener en cuenta es la edad en que las mujeres vascas decidimos tener descendencia. El 35% de las madres vascas tienen hijos entre 30 y 34 años, el 33% entre 25 y 39 y el 13% entre 25 y 29 años, cifra similar al grupo de edad comprendida por encima de los 40 años. Retrasar la edad de los padres para tener descendencia, como ocurre en el País Vasco, donde ésta se sitúa por encima de los 35 años, condiciona de forma muy significativa la posibilidad de tener una descendencia mayor. De media, las mujeres vascas tienen 1,28 hijos, cantidad a todas luces escasa para evitar el envejecimiento de la población y garantizar el relevo generacional.
Este dato, además, queda lejos del índice del 2,1, cifra mínima que se estima necesaria para mantener la población, y lejos de la tasa que esta comunidad tenía como número medio de hijos del 2,75 por mujer en el año 1976. Como anteriormente expresaba, el País Vasco también ha experimentado un incremento en la esperanza de vida. Este incremento ha ido en paralelo al descenso de la natalidad, lo que conlleva de forma irremediable a un envejecimiento progresivo de nuestra sociedad. Vivir más es una buena noticia, no cabe duda, pero nuestro objetivo como sociedad debe ser, además de prolongar nuestra longevidad, hacerlo con calidad de vida, y ello supone un coste notable. Respecto al futuro, la situación no es muy positiva. Las proyecciones de la población futura auguran un incremento porcentual de este envejecimiento que casi duplicará al actual. Eustat proyecta una población para el 2050 de 554.000 personas que habrán superado el umbral de los 65 años. Esta población representará entonces el 38% de la población total. El panorama demográfico futuro presenta una sociedad envejecida en la que casi 4 de cada 10 personas vascas serán personas mayores. Por tanto, los escenarios presentes, pero también las proyecciones futuras, auguran que debemos adoptar medidas urgentes para tratar de contener y posteriormente revertir el envejecimiento de nuestra población. Durante el debate de investidura del año 2016, el Lehendakari expresaba que el demográfico era uno de los 4 grandes retos de nuestra comunidad autónoma. Expresaba que nuestro territorio tenía el reto de desarrollar políticas de carácter social y demográfico que afronten el progresivo envejecimiento de la sociedad y la necesidad de fomentar la natalidad. Para ello, se comprometía a promover una estrategia interinstitucional tendente a la reversión demográfica y el rejuvenecimiento de la población a través de políticas de apoyo a las familias y a la infancia. Pues bien, es evidente que la estrategia y las políticas mantenidas por el Gobierno vasco en pos de evitar el envejecimiento de la población no han dado los resultados esperados a tenor de los datos presentes y de las proyecciones futuras. No diremos que no se han articulado políticas en este sentido, no diremos que no se ha hecho nada, pero es evidente que debemos mejorar, complementar e implementar las ya existentes con nuevas medidas. El propio Gobierno vasco reconoce en sus planes interinstitucionales la importancia del descenso de la fecundidad, del peso de la infancia en la estructura demográfica vasca, del retraso en la edad del primer nacimiento o la reducción del número medio de hijos. Diferentes estudios indican que uno de los factores principales para tener hijos es la situación económica personal que tiene cada pareja. Somos conscientes del coste elevado que supone tener hijos: alimentación, ropa, educación en las distintas etapas de la vida. Todo ello, acompañado de salarios, en muchos casos precarios, suponen un freno y un cortafuegos para el impulso de la natalidad. La tasa del paro de las personas jóvenes ronda el 18% y ello, sumado a que una vez incorporados al mercado laboral reciben un salario precario, retrasa las posibilidades de tener descendencia. Necesitamos, pues, empleos estables y bien retribuidos para nuestros jóvenes. Necesitamos que nuestros jóvenes tengan capacidad para poder emanciparse y puedan conformar un proyecto familiar autónomo e independiente. La juventud es el futuro de nuestra sociedad. Nuestros jóvenes necesitan oportunidades, necesitan herramientas para crear sus proyectos vitales con garantías como fórmula para combatir el envejecimiento poblacional. El acceso a la vivienda es otro elemento fundamental en el caso que nos ocupa. Los jóvenes vascos entre 18 y 34 años destinan un 58% de sus salarios al pago de las cuotas para la adquisición de su primera vivienda y en el caso del alquiler este porcentaje supone un 54%. Como conclusión en este apartado, pues, vemos que el coste de la vivienda conlleva un consumo muy notable de los recursos económicos, de las retribuciones de nuestros jóvenes. Es más que evidente que la vivienda supone un elemento clave para cualquier persona que quiera emanciparse y tener su propio proyecto vital. Si el acceso a la vivienda supone destinar más de la mitad de sus ingresos al pago de la misma, esto sin duda tiene consecuencias directas en nuestros jóvenes, no solo para retrasar la edad de tener hijos, sino que influye por razones obvias en el número de hijos que tendrán. Por tanto, salarios bajos y viviendas caras conforman un cóctel y una combinación difícil de conciliar con un incremento de la natalidad que conlleve un rejuvenecimiento de la población.
A buen seguro que más de uno de ustedes se formulará la misma pregunta que me puedo hacer yo. ¿Cómo la juventud vasca va a animarse a tener más hijos si con la carestía de la vida llegan a fin de mes de forma muy ajustada? La falta de medidas que permitan la conciliación de la vida laboral y familiar es sin duda alguna otro de los grandes obstáculos para luchar contra el envejecimiento poblacional. Es habitual escuchar a los diferentes responsables institucionales hablar de la necesidad de mejorar las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral. Y es cierto que hemos avanzado mucho, pero que aún queda un buen camino por recorrer. Excesiva presencialidad en los centros de trabajo u horarios poco flexibles y no adaptados a las necesidades familiares son dos de los ejemplos más claros de la rigidez del modelo laboral existente. La lucha contra el envejecimiento requiere de las sinergias del conjunto de los agentes de la sociedad y, en primer lugar, y dando ejemplo, deben estar las administraciones vascas. Los datos no engañan y algunos de ellos deben hacer saltar las alarmas. En los últimos 6 años se ha triplicado el porcentaje de jóvenes vascos que descartan la paternidad. En 2016, el porcentaje de población que no quería ser padres en la franja de edad entre 18 y 29 años era de un 4%, mientras que en la actualidad alcanza el 15%. Estamos, por tanto, ante una situación preocupante donde un 15% de nuestros jóvenes no se plantean ni tan siquiera la posibilidad de la paternidad. Y esta tendencia también se manifiesta en la siguiente franja de edad. El deseo de no ser padres de las personas entre 30 y 45 años también aquí ha aumentado, pasando del 6 al 14%. Y la preocupación no solo deriva de las cifras, sino en mayor medida de la tendencia que se ha casi cuadriplicado en apenas un lustro y, según los demógrafos, esta irá incrementándose. Pero también se producen situaciones en sentido contrario. Hay mujeres que desean ser madres y su derecho a la maternidad no está suficientemente protegido. Nos estamos refiriendo a aquellas mujeres, en general jóvenes, que por razón de su situación de vulnerabilidad económica o por presiones familiares o sociales desean continuar con su embarazo, pero ante la falta de cobertura necesaria se ven obligadas a abortar. La progresía de este país defiende la libertad para que las mujeres puedan decidir libremente la interrupción de su proceso de gestación. Lamentablemente, ni una sola palabra para defender el derecho a continuar con sus embarazos y poder ser madres, para todas aquellas mujeres que lo desean, pero por diferentes circunstancias no pueden materializarlo. Sin duda alguna hay dos factores principales a tener en cuenta a la hora de tratar el fenómeno de la demografía. Por un lado, como hemos tratado hasta ahora, el fenómeno de la natalidad. Sin duda existe otro elemento que está ayudando y puede ayudar a frenar el progresivo envejecimiento social. Y este no es otro que el fenómeno inmigratorio. En la actualidad, y según datos del Eustat, el 22% de las mujeres que han sido madres en nuestra comunidad son de nacionalidad extranjera. Es evidente, pues, que los extranjeros están contribuyendo a rejuvenecer nuestra comunidad, ya que muchos de ellos son jóvenes y en edad además fértil. Pero el indudable y necesario recurso migratorio no debe entenderse como una política de puertas abiertas y un grito exaltado de papeles para todos. Nosotros entendemos la inmigración como un proceso ordenado y regularizado, donde quien venga a residir a nuestro país se beneficie de sus ventajas, pero a su vez contribuya también a sus obligaciones. El País Vasco ha sido tierra de migración e inmigración. Fuimos como inmigrantes en tiempos pasados a tierras americanas y en pleno siglo XX fuimos directamente a partes de Europa. Países como Francia, Bélgica, Suiza, Alemania nos acogieron y así pudimos contribuir al desarrollo y avance de esos países, pero eso sí, siempre desde una inmigración ordenada y regularizada. La creación de empleo, pues, como he apuntado al comienzo de mi intervención, es sin duda una de las medidas estrellas. Las ayudas económicas, los salarios dignos, el acceso a la vivienda, el fomento de la natalidad, las medidas del fomento de la conciliación de la vida laboral y familiar y la inmigración. El envejecimiento y el aumento de la esperanza de vida son un logro colectivo que hemos conseguido como sociedad. El reto, por supuesto, es vivir más, pero también vivir mejor. Y para ello se necesita un relevo generacional que contribuya a la sostenibilidad del sistema. El envejecimiento comporta un incremento notable del gasto público y eso es algo que todos conocemos y que además, si no viene compensado por un relevo generacional de contribuyentes, corremos el riesgo serio además de sufrir un deterioro de nuestros servicios públicos. Un deterioro además no menor, un deterioro que puede afectar al conjunto del gasto público.
El gasto en materia de pensiones, la atención sanitaria o la residencial, con un creciente número de personas en situación de dependencia, son un buen ejemplo del ingente gasto público que comporta el envejecimiento de la población. La ciudadanía cada vez es más exigente, demanda unos servicios públicos acordes al esfuerzo fiscal que ha realizado a lo largo de muchos años de esfuerzo y dedicación y, por tanto, la respuesta del conjunto de las administraciones debe estar a la altura de las exigencias de la ciudadanía. No podemos conformarnos con excusas de mal pagador. Debemos hacer un esfuerzo para que todo esto llegue a la altura de las exigencias ciudadanas. El problema es que hasta el momento no hemos aplicado ningún tratamiento de choque. Simplemente hemos prescrito un tratamiento sumamente conservador que vemos que no está haciendo reaccionar al enfermo. Debemos actuar con agilidad, ya que en el País Vasco estamos en un proceso que además se conoce como sobreenvejecimiento. Este se refiere al número de personas que conforman el subgrupo de personas mayores de 80 años. En la actualidad, nuestra comunidad tiene censados alrededor de 158.000 personas mayores de 80 años, de las cuales 33.000 son ya mayores de 90. Y las proyecciones poblacionales indican que esta tendencia continuará creciendo. Por tanto, en el País Vasco ya no está únicamente ante un proceso de envejecimiento, sino que, como he dicho, estamos ante un sobreenvejecimiento como sociedad. Las mejores condiciones de vida, la mejora de la sanidad pública y los avances de la tecnología médica, entre otros factores, han producido un incremento de la esperanza de vida de la población vasca. Y, como decía, este fenómeno tiene impactos considerables, como por ejemplo en el sistema público de pensiones. En el País Vasco, la media de las pensiones se sitúa en 1.320 euros. El gasto en materia de pensiones en la comunidad autónoma vasca durante el año 2020 supuso un total de 9.667 millones de euros. Esta cifra representa alrededor del 67% de la recaudación de las haciendas forales vía impuestos. Por lo cual, la realidad es que con el sistema actual, basado en las cotizaciones, nuestra comunidad acumula un déficit anual, por ejemplo, en el año 2020, considerable, alcanzando los 4.186 millones de euros. Estos datos reflejan una realidad preocupante, una realidad en la que el gasto en materia de pensiones es insostenible ya en la actualidad. Pero el escenario futuro es aún más preocupante, ya que teniendo en cuenta el doble factor del incremento de la esperanza de vida junto con el descenso de la población joven, unido todo a ello a una tasa de actividad menguante, dibujan un panorama muy poco halagüeño. Por tanto, urge adoptar medidas que contribuyan a rejuvenecer nuestra población y garantizar el relevo generacional. Este rejuvenecimiento es esencial no solo para paliar el agujero de las pensiones, sino también para mantener el conjunto de prestaciones y servicios que nos ofrece nuestro estado de bienestar. Y este rejuvenecimiento de la población y, por extensión, de nuestro mercado de trabajo también se encuentra amenazado por la fuga de los jóvenes que buscan mejores oportunidades laborales fuera de nuestro territorio. Del total de migraciones que se produjeron en el País Vasco durante el ejercicio 2020, el 45% fueron de personas entre 21 y 39 años, un total de 14.200 jóvenes. De estas, el 59% eligieron como destino el territorio nacional y el resto se fueron al extranjero. Y otro dato preocupante, además, una parte notable de este colectivo responde a personas con un perfil de alta cualificación. Una de las razones, aunque no la única, responde, por supuesto, a la rigidez de las políticas lingüísticas que existen en el acceso al empleo público en las administraciones vascas. Si en el País Vasco un ciudadano quiere optar a una plaza de funcionario, o domina el euskera, o de lo contrario tendrá que marcharse de su tierra para poder acceder a un puesto funcionarial donde no existan imposiciones lingüísticas. Yo les preguntaría, ¿es justo que un madrileño, albaceteño u onubense no pueda optar a ningún puesto en la administración vasca por la imposición lingüística y, en sentido contrario, un vizcaíno, alavés o guipuzcoano sí pueda hacerlo en Madrid, Albacete o Huelva? Por último, a lo largo de este discurso he expresado que el demográfico no es únicamente un problema que afecte al País Vasco, efectivamente, pero aquí en este territorio, además de las especificidades que hemos ido enumerando, hemos tenido nuestro propio problema demográfico. Me estoy refiriendo al impacto demográfico que tuvo el terrorismo de ETA durante 4 décadas. Fueron decenas de miles de vascos los que se vieron obligados a tener que emigrar a otras zonas de España como consecuencia de la amenaza del terrorismo etarra.
Este hecho ha producido una alteración importante en nuestra sociología y, en especial, en nuestra sociología electoral, que ha sido además adulterada por razón de la presión terrorista. Y creo sinceramente que este dato hoy merecía una referencia, aunque algunos están muy interesados en olvidar este hecho. Como conclusión, debemos tener muy claro que el fenómeno demográfico va a ser el principal condicionante en el futuro a medio y largo plazo en las sociedades modernas e industrializadas. Debemos ser conscientes de que el envejecimiento de la sociedad es un éxito, pero sin duda comporta serios compromisos y obligaciones para el conjunto de las instituciones. Esta sesión no puede derivar en un debate estéril donde finalmente no se traduzca más que en un simple trámite parlamentario. De aquí debe salir un compromiso nítido e inequívoco, basado en la concienciación de que estamos ante uno de los grandes retos del presente para poder abordar un futuro con plenas garantías. Las luces largas deben ser una herramienta fundamental de cualquier institución a la hora de planificar y desarrollar sus políticas. No podemos caer en la autocomplacencia del momento, en la resolución inmediata, evitando planificar con perspectiva, porque planificar también significa resolver el futuro desde el presente, resolver el proyecto vital de las generaciones presentes y futuras y resolver cómo queremos que sean nuestras vidas en un futuro no tan lejano. Debemos sentar las bases, construir los cimientos y los pilares del futuro edificio sobre el que descansaremos como sociedad y como colectividad. Unos cimientos y unos pilares sólidos que permitan que este edificio, que tendrá que soportar además grandes cargas presupuestarias, sea capaz de soportar el peso colectivo de las demandas y exigencias que la ciudadanía vasca nos va a demandar. El tiempo se nos agota, señorías, y creo que es lo nuestro aprovecharlo. Nada más, muchas gracias. Durante la sesión de esta mañana hemos debatido de forma amplia y en profundidad sobre demografía. Hemos expuesto nuestro posicionamiento abordando lo que consideramos deben ser los ejes fundamentales del reto demográfico, al que además debemos ofrecer una respuesta con premura, porque es algo que hemos constatado todos los aquí presentes. El reto demográfico es un problema real que hay que solucionar. La intervención del Lehendakari ha sido, bajo nuestro punto de vista, autocomplaciente, nula autocrítica y mucha autocomplacencia, medidas que ha aportado que son insuficientes, escasa ambición y además prolongación de lo que viene siendo el invierno demográfico, al que hacía además referencia en su discurso. Y sobre todo el declive demográfico pone de manifiesto un reflejo del deterioro, la decadencia y la pérdida de liderazgo que este territorio está sufriendo en los últimos años. Voy a tratar de explicar nuestras propuestas de resolución en relación al asunto que hoy nos ocupa. Hemos presentado 18, pero bueno, no es la cantidad, sino la calidad. Creo que 18 propuestas con mucho sentido común. Nuestras propuestas guardan coherencia y van en consonancia con lo que hemos expresado esta mañana, planteando mejoras sobre cuestiones ya existentes e introduciendo nuevas medidas que espero tengan en cuenta. Todo ello desde el compromiso que Vox tiene con la búsqueda de soluciones a uno de los principales problemas que tiene a día de hoy el País Vasco. Si no buscamos alternativas a corto plazo, a buen seguro se agravará como ha ocurrido en las últimas décadas. Nos hacemos mayores como individuos, nos hacemos mayores como sociedad. Esto es una buena noticia, pero debemos sentar las bases para que, a medida que envejezamos, seamos capaces de establecer un sistema de protección adecuado en paralelo al rejuvenecimiento de la población. Como decía al comienzo de mi exposición, hemos presentado propuestas abordando temas que a nuestro juicio son relevantes: empleo, vivienda, natalidad, envejecimiento o relevo generacional deben ser los pilares sobre los que se sustenten las soluciones. Soluciones que debemos abordar de forma integral y transversal, ya que la perspectiva desde la que debemos abordar el reto demográfico es muy variada. Sin duda, la situación económica personal condiciona la posibilidad y la decisión a la hora de tener descendencia. Los vascos, en todos los estudios, informes o encuestas, reclaman como medida imprescindible para plantearse formar una familia un empleo estable con salarios dignos. Acabar con la precariedad laboral debe ser un objetivo prioritario para las instituciones. El paro afecta al 18% de la población juvenil. Estamos hablando de que casi 1 de cada 5 jóvenes se encuentra excluido del mercado laboral y, por tanto, excluido de cualquier posibilidad de emancipación. Sueldos bajos unidos a una alta temporalidad suponen una barrera y un obstáculo prácticamente insalvables que afectan directamente a nuestra demografía.
Siempre hemos defendido que no hay mejor política social que un buen empleo, y este argumento lo hacemos extensible a la demografía. No hay mejor política demográfica que un empleo estable y con una adecuada retribución. El País Vasco debe recuperar el liderazgo económico que hemos perdido en el conjunto de España. Así lo apunta el informe Cedarria, que tampoco le gusta a este Gobierno. El informe pone negro sobre blanco que el oasis vasco, que la Arcadia feliz nacionalista, al parecer no es tal. Hemos perdido el empuje y el liderazgo económico que teníamos en otros tiempos, y si queremos ser atractivos y mejorar nuestra demografía, debemos recuperarlo. El País Vasco no hace tanto tiempo se veía como una tierra de oportunidades y ahora se ve como un territorio con escasas alternativas, donde nuestros jóvenes emigran y los foráneos no nos eligen como primera opción, y esa espiral debemos cambiarla y de forma inmediata. Fomentar la natalidad debe ser otra de las medidas fundamentales. La crianza de un hijo supone un coste y un desembolso importante para las economías familiares, que como mínimo se prolonga hasta su emancipación, por lo cual lo que nos ha propuesto el señor Lehendakari de 0 a 3 años nos parece escaso. Entendemos que desde la Administración debe realizarse un mayor esfuerzo y las cuantías deben ser incrementadas como forma de ayudar a la crianza de los hijos. Y este incremento debe ser progresivamente mayor en función del número de hijos. Pero las ayudas pueden venir de forma directa o también acompañadas de rebajas fiscales. Somos conscientes de la competencia respecto a la aprobación de cualquier modificación fiscal y que ésta reside en las Juntas Generales de los 3 territorios, pero a través del órgano de coordinación tributaria, el Gobierno vasco también puede promover modificaciones fiscales. Rebajas, por ejemplo, incrementando las deducciones en el ámbito del IRPF progresivamente a partir del segundo hijo o aumentando la edad máxima hasta los 20 años en la deducción complementaria del impuesto por cada descendiente que viva con el contribuyente. La fiscalidad debe estar al servicio del contribuyente y para ello debemos incrementar las desgravaciones fiscales para que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos. La fiscalidad debe contribuir también a aliviar las economías familiares de los vascos y no a engordar las arcas del Gobierno. La interrupción voluntaria del embarazo se presenta como un derecho absoluto e inmutable de la mujer, ofreciéndose toda la cobertura necesaria para ello. Por el contrario, y sorprendentemente, existe una escasa o, por no decir nula, cobertura hacia aquellas mujeres que desean continuar con sus embarazos, pero que encuentran grandes dificultades que en ocasiones les lleva a interrumpir el proceso de gestación. Hay mujeres, fundamentalmente jóvenes, que por motivos de su precaria situación económica o por el estigma familiar o social se ven obligadas a abortar en contra de su voluntad por la falta de una red que les ofrezca la cobertura que necesitan. Se vulnera con ello su derecho a ser madres y la protección a la maternidad, que a juicio de Vox debería ser una prioridad. Por ello, solicitamos que el Gobierno vasco, junto con el resto de las administraciones implicadas y asociaciones del tercer sector, que son los que conocen esta problemática, establezcan una red de apoyo que ofrezca la cobertura necesaria. Cobertura no solo económica, sino también emocional, debido a que estas mujeres sufren también una forma de exclusión social. Se trata de proteger el derecho de quien decide ser madre de forma voluntaria, pero se encuentra en situación de vulnerabilidad tanto económica como emocional. El derecho y la protección a la maternidad deben tener una mayor cobertura jurídica. Además, el artículo 39 de la Constitución española, en el ámbito de los principios rectores de la política social y económica, establece que los poderes públicos deben asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, de los hijos y de su madre, con independencia de su estado civil. Consideramos, pues, necesaria la aprobación de una legislación que proteja el derecho de las mujeres gestantes que estén decididas a tener su hijo, poniendo los medios necesarios de carácter social, educativo y sanitario adecuados para ello. Un texto jurídico que evite el desamparo social que a veces sufre la mujer embarazada, con la creación de una red que ofrezca cobertura y apoyo a estas mujeres, en especial a las que se encuentran en riesgo de exclusión sociolaboral. Apostamos a través de la Ley de Apoyo y Protección de la Maternidad para la creación de un conjunto de medidas de carácter socioeconómico para atender a estas mujeres gestantes, preferentemente a aquellas que por encontrarse en riesgo de exclusión social o ser menores de edad necesitan de un apoyo integral para ejercer dicha maternidad.
El acceso a la vivienda, este es otro de los elementos claves desde un punto de vista demográfico. Sin facilidades para acceder a una nueva vivienda, resulta imposible iniciar un proyecto vital propio y autónomo. La dilación en la edad de emancipación conlleva a un retraso en la edad para tener descendencia y en el número de hijos por mujer. Entendemos que se deben mejorar las políticas públicas de vivienda, claro que sí. ¿Cómo? Incrementando el parque público tanto en régimen de propiedad como, sobre todo, en alquiler. Son miles de vascos los que demandan una vivienda pública en régimen de protección, con la esperanza de iniciar así su proyecto de vida. El programa Bizigune trata de sacar al mercado inmobiliario aquellos pisos particulares que se encuentran vacíos. La idea puede ser adecuada, pero consideramos que las cantidades deben ser incrementadas para incentivar a los propietarios a ceder sus inmuebles al Gobierno vasco. La renta máxima establecida en 650 euros dista bastante de las cantidades que se ofrecen en el mercado libre y, por tanto, será difícil conseguir un mayor número de cesiones que hagan más atractivo para los propietarios la cesión de sus pisos. Podemos hablar también del programa Gaztelagun. Consideramos que la cantidad destinada a sufragar el alquiler de nuestros jóvenes, establecido en 276 euros, debe también ser aumentada, así como la edad máxima para recibir estas ayudas, que se debe incrementar hasta los 35 años. Por otro lado, la fiscalidad también tiene su cabida en el apartado de la vivienda. Los porcentajes, tanto de las deducciones de la vivienda en alquiler como propiedad, también deben ser mejoradas. Debemos aprovechar todos los instrumentos a nuestro alcance para facilitar el acceso a la vivienda. Tanto el pago de la hipoteca como del alquiler consumen una parte muy importante de los ingresos de los vascos y a través de la fiscalidad también podemos compensar esta situación, ayudando de esta manera al desahogo de las economías familiares. Hemos hablado y hemos resaltado la importancia que tiene la conciliación de la vida laboral y familiar. Sin medidas que favorezcan la conciliación, difícilmente podremos avanzar y alcanzar logros en materias demográficas. Proponemos que en los pliegos de cláusulas de contratación se exijan medidas que favorezcan la conciliación laboral, como por ejemplo que favorezca el teletrabajo. Los contratos realizados con el Gobierno vasco y sus entes dependientes deben establecer cláusulas que fomenten la conciliación. Y nuevamente la fiscalidad también tiene aquí su espacio. Proponemos que a través del órgano de coordinación tributaria se impulse la creación de deducciones fiscales en el impuesto de sociedades para aquellas empresas que establezcan guarderías infantiles para sus empleados, que flexibilicen sus horarios y que fomenten el teletrabajo. Se trata, pues, de aprovechar los instrumentos que incentiven a las empresas a adoptar medidas en este sentido. Nosotros no apostamos por penalizar, sino por incentivar. Creo que ese es el motivo que nos tiene que llevar a cabo en estas iniciativas y por aprovechar la oportunidad que nos brinda la fiscalidad para favorecer la conciliación. También durante la sesión de la mañana hablábamos de la fuga de talentos hacia otros territorios en busca de oportunidades que aquí no encuentran. Las políticas lingüísticas no han ayudado mucho ni a retener a los propios ni aún menos a atraer excelencia de otros territorios. Desde Vox establecemos una línea divisoria entre el euskera y la aplicación de las políticas lingüísticas por parte de las instituciones. Por parte del nacionalismo ha habido un intento constante de eliminar esta distinción para tratar de presentar como enemigo del euskera a quien manifiesta su disconformidad con sus políticas lingüísticas, algo que no es en absoluto cierto. Decía el pasado domingo durante una entrevista el consejero Zupiria que no se van a endurecer más las exigencias lingüísticas y posiblemente lleve razón porque no hay margen para su endurecimiento. A nuestro juicio, de lo que se trata es de reducir y flexibilizar los criterios lingüísticos en el acceso al empleo público, adaptándolo a la realidad sociolingüística de cada lugar y a la demanda de la ciudadanía. No impongamos frenos en los procesos de selección de empleo público que favorezcan la fuga de ciudadanos vascos a otros territorios y detraiga la posibilidad de que personas de otras zonas de España elijan el País Vasco como primera opción para desarrollar sus proyectos de vida. Por último, me voy a referir a lo que hemos denominado en nuestra propuesta de resolución como Plan Retorno. Podría llamarse Plan Retorno 2022-2025, algo que les gusta mucho en el Gobierno vasco. Los planes podrían acogerlo como un plan más. ¿Qué sería el Plan Retorno? Pues bueno, durante las 4 décadas de terrorismo fueron decenas de miles de vascos los que tuvieron que abandonar el País Vasco por razón de la amenaza de ETA y la asfixiante presión del nacionalismo obligatorio. Miles de vascos que se vieron obligados por el miedo y el temor a perder sus vidas a hacer la maleta y a emigrar a otras partes del territorio nacional.
Miles de familias veían cómo de la noche a la mañana, por causas ajenas a su voluntad, debían dejar todo lo construido en su tierra natal e irse obligados a otras zonas del país. Miles de vascos que tuvieron que modificar sus proyectos vitales, empezando una nueva vida lejos de sus hogares. Familias partidas, grupos de amigos fragmentados o cierres empresariales fueron algunas de las consecuencias de aquellos años. Es evidente, pues, que las instituciones vascas tienen una deuda pendiente con todos aquellos que tuvieron que abandonar el País Vasco por causa del terrorismo. Es probable que, debido al tiempo transcurrido, sea complicado elaborar un plan retorno y que quizás no tenga un gran impacto demográfico, pero a nuestro juicio este es un asunto que va más allá de la demografía. Aunque una sola familia pudiera acogerse a este plan, con una sola familia que lo hiciese y pudiese volver a su tierra, el esfuerzo hubiera merecido la pena. Sería una medida, además, con una gran carga de simbolismo y emotividad. Estamos convencidos de que el PNV no apoyará la iniciativa y no lo hará, además, por convicción. Está más preocupado por el acercamiento de los presos de ETA que por el retorno de los expatriados por la banda. Han sido mucho más sensibles con la repatriación de los etarras que con la de sus exiliados. Tienen hoy aquí una oportunidad de intentar saldar una deuda histórica que también ha tenido connotaciones demográficas, no cabe duda, y por qué no decirlas, también electorales. Yo creo que no deberían de dejarla pasar. Voy concluyendo. Hemos tratado de aportar nuestro diagnóstico, nuestra visión y nuestras posibles soluciones al problema demográfico que tenemos en el País Vasco. No somos ajenos a la realidad de nuestro entorno, sino que, lamentablemente, lideramos los peores indicadores en esta materia. El País Vasco ya no es un lugar atractivo y lleno de oportunidades que muchas personas elegían como primera opción para desarrollar su proyecto vital antiguamente. En este territorio cada día es más difícil alcanzar el sueño americano que tantas veces hemos visto nombrar en las películas. Sueño en ocasiones transformado en pesadilla para muchos de nuestros jóvenes que se ven obligados a emigrar por falta de oportunidades. Además del programa de Vascos por el Mundo, podríamos reproducir uno todavía mucho más denso, con más contenidos y protagonistas de Vascos por España o incluso de Vascos por Madrid. Muchos vascos fuera de nuestra comunidad, por desgracia. Tal y como apunta Cedarriac, para recuperar el pulso demográfico debemos reconquistar el liderazgo económico perdido como territorio, por lo cual solo les digo que debemos trabajar con urgencia para que el reto demográfico sea una pesadilla pasada, porque además nos va nuestro futuro en ello.